esto básicamente para recordar lo que hemos visto en fisiología, los ejes hipotalámico hipofisarios, ¿no? En el eje de la prolactina, la PRH es el inhibidor, ahora conocido como dopamina, y el estimulante es la TRH. En el eje tiroideo, el principal estimulante es la TRH, ¿no? Y la TSH va a estimular a la glándula tiroidea. La CRH estimula a la ACTH para la producción de hormonas en la corteza adrenal. La hormona de crecimiento está gobernada por la GHRH, que tiene un estímulo positivo, y la GHEIH, llamada también somatostatina, que tiene un estímulo negativo. La hormona de crecimiento actúa en el hígado para la producción de IGF-1. Y la GnRH estimula a las gonadotrofinas, que son la FSH y LH, para actuar sobre las gónadas masculinas y femeninas. La hipófisis tiene dos partes, como ya sabemos, la adenohipófisis y la neurohipófisis con sus respectivas hormonas. Y los niveles de función tenemos, el hipotálamo es un nivel de función terciario, por lo tanto todas las patologías producidas a este nivel son patologías terciarias. La hipófisis es el nivel secundario y las patologías son llamadas secundarias, ¿no? Por lo mismo, y las glándulas periféricas constituyen el nivel primario, donde todas las patologías también tienen este nombre, ¿no? De primario. Como sabemos, de acuerdo al nivel, el hipotálamo estimula la hipófisis de las glándulas periféricas en forma positiva y las hormonas periféricas van a inhibir a los ejes superiores en forma negativa. Es lo que se conoce con el nombre de retroalimentación negativa. La adenohipófisis básicamente va a tener estos dos grupos de enfermedades: la presencia de adenomas o tumores y la disminución de la función llamada hipopituitarismo. Los adenomas se clasifican de dos formas: uno por el tamaño y dos por su función. Por el tamaño se llaman microadenomas si miden menos de 10 milímetros o macroadenomas si miden más de 10 milímetros. El tamaño no tiene ninguna relación con la función. Pueden ser funcionantes o no funcionantes ambos tipos de adenomas. En cuanto a los no funcionantes, generalmente si son grandes pueden comprimir órganos vecinos como el quiasma óptico, los senos cavernosos principalmente. Y si son funcionantes, es decir, tienen hipersecreción de una o más de las hormonas de la hipófisis. El tumor productor de prolactina se llama prolactinoma. El tumor productor de hormona de crecimiento va a producir la acromegalia o gigantismo en los niños pequeños. El tumor productor de ACTH va a producir la enfermedad de Cushing y el tumor productor de TSH va a producir hipertiroidismo secundario. En cuanto a la disminución de la función de la hipófisis, vamos a tener que puede haber un hipopituitarismo parcial, es decir, de una o alguna de las hormonas, o total. En el caso de que sea total, es decir, ninguna de las hormonas funcionan, se va a llamar panhipopituitarismo. La deficiencia de hormona de crecimiento principalmente va a producir talla baja. La deficiencia de ACTH va a producir insuficiencia suprarrenal secundaria. La deficiencia de TSH, hipotiroidismo secundario, y la insuficiencia de FSH y LH, hipogonadismo hipogonadotrófico. Entonces llamamos hipopituitarismo a la deficiencia en la producción de las hormonas de la hipófisis. Puede ser parcial, como hemos visto, una o más hormonas, y total, todas las hormonas, lo que se conoce con el nombre de panhipopituitarismo. En este caso, el compromiso hormonal suele ser sucesivo. Primero hay la deficiencia de FSH y LH, luego hormona de crecimiento, luego TSH, prolactina y finalmente la ACTH. Excepto en las situaciones muy bruscas, por ejemplo en un síndrome de Sheehan, sí podría darse el compromiso de una sola, ¿no? En cambio, cuando es generalmente por alguna infección o por algún compromiso tumoral, es progresiva la deficiencia. Entonces, la deficiencia de ACTH se llama insuficiencia suprarrenal secundaria, la deficiencia de gonadotrofinas se llama
hipogonadismo hipogonadotrófico. La deficiencia de TSH produce hipotiroidismo secundario, la deficiencia de hormona de crecimiento produce talla baja o deficiencia de hormona de crecimiento en el adulto, y la deficiencia de hormona antidiurética produce diabetes insípida. La deficiencia de prolactina puede producir agalactia, ¿no? Mujeres que van a lactar. Las causas del hipopituitarismo son múltiples. La principal causa son los adenomas hipofisarios, que van a comprimir a la hipófisis y no van a permitir la producción normal de las hormonas. Además, puede existir la apoplejía hipofisaria, que puede ser por una hemorragia intratumoral hipofisaria, es decir, un tumor comienza a sangrar y va a necrosar la hipófisis, o el síndrome de Sheehan, que se va a producir debido a una hemorragia posparto. Además, la presencia de tumores paracelares, principalmente los meningiomas, los tumores hipotalámicos supracelares, principalmente los craneofaringiomas, son muy frecuentes en niños. Además, el antecedente de haber tenido una radioterapia o posoperatoria, por ejemplo, a nivel de la hipófisis, a nivel nasofaringio o en general a nivel craneal. Algún proceso infiltrativo a nivel del hipotálamo y la hipófisis, como algunas enfermedades granulomatosas, infecciones como la tuberculosis y la presencia de algunos tumores metastásicos, que ya es más raro. Además, pueden causar hipopituitarismo, el síndrome de silla turca vacía, los traumatismos encefalocraneanos, sobre todo si son en la base del cráneo, la presencia de aneurismas en la arteria carótida interna, la cirugía de la zona o alguna sección del tallo hipofisario. Entonces, entre las principales causas del hipopituitarismo, en primer lugar tenemos la presencia de un tumor hipofisario que va a comprimir a la hipófisis normal y va a evitar la producción de sus hormonas normales. También la presencia de tumores paracelares, también de causa idiopática, enfermedades granulomatosas y el síndrome de Sheehan, que es uno de los menos frecuentes. Clínicamente, el hipopituitarismo va a depender del tipo de hormona comprometida. En general puede haber disfunción sexual, debilidad, fatigabilidad, falta de resistencia al estrés, frío, ayuno, pérdida de vello axilar y púbico, hipotensión arterial, defectos en el campo visual y la disminución de la T4 libre, la testosterona, puede haber amenorrea, el aumento de la prolactina y la FSH y la LH están disminuidas. El tratamiento del hipopituitarismo va a depender de la causa, ¿no? Si se trata de la presencia de tumores o adenomas, definitivamente hay que extirpar el tumor para evitar esta compresión. Y la terapia de reemplazo hormonal es muy importante. Siempre va a ser dependiendo del tipo de hormona que está deficiente. Y en orden de administración, no se puede administrar las hormonas de cualquier manera. Lo primero que se debe sustituir, si existiera deficiencia de la ACTH, ¿no? Esta ACTH sabemos que va a evitar la deficiencia, va a evitar que se produzca el cortisol y por lo tanto va a haber una alteración en la suprarrenal. Entonces el tratamiento en este caso es administrar hidrocortisona o prednisona. No se necesita administrar mineralocorticoides porque sabemos que el eje mineralocorticoideo no depende de la ACTH, depende principalmente del eje renina-angiotensina-aldosterona. Pero como en este caso el problema es en hipófisis, solamente se reemplaza el corticoide. Después hay que hacer la sustitución de hormona antidiurética o vasopresina, ¿no? Con desmopresina, que es el fármaco de elección. En tercer lugar, se realiza la sustitución del eje tiroideo con levotiroxina, que debe ser de forma lenta y progresiva. Nunca se debe administrar primero levotiroxina y después corticoides, porque el sustituir levotiroxina en un paciente con deficiencia de corticoides puede desencadenar una crisis suprarrenal aguda. Entonces, en este orden se debe hacer el reemplazo hormonal. Ya en cuarto lugar, dependiendo del objetivo que tiene el paciente en cuanto a la sustitución gonadal, ¿no? Por ejemplo, si se trata de un varón joven que no desea fertilidad, se le administra diferente testosterona. Y si se trata de una mujer no fértil, por ejemplo, una mujer que ya está después de la menopausia, no es necesario sustituir, o una niña, ¿no? Tampoco se sustituye. Si es una mujer joven que no desea fertilidad, se deben administrar preparados secuenciales de estrógenos con progesterona, ¿no? Los anticonceptivos orales. Pero si es una mujer joven o un varón joven que sí desean fertilidad,
entonces se deben sustituir las hormonas que están deficientes. En este caso están deficientes la LH y la FSH, ¿no? Y finalmente se hace la sustitución con hormona de crecimiento. Como no es indispensable para la vida esto, entonces se deja para el final. En los adultos se administran dosis pequeñas y en los niños dosis altas. El seguimiento en el hipopituitarismo del eje suprarrenal simplemente se hace en base a la sintomatología, la presión arterial y los electrolitos, que sabemos están disminuidos cuando hay una deficiencia de corticoides. En el eje tiroideo nos interesa evaluar la T4 libre, porque como sabemos la TSH está disminuida, entonces no es un parámetro para hacer el seguimiento de tratamiento. En el eje gonadal va a depender del objetivo, ¿no? Como hemos visto, si queremos lograr, por ejemplo, en un varón joven que no desea fertilidad, queremos que tenga una adecuada función eréctil, vello púbico, vello axilar, etcétera. Entonces eso vamos a observar. En cambio, si queremos fertilidad, tenemos que ver, evaluar con el espermatograma para ver si está produciendo adecuadamente espermatozoides. Igual en una mujer joven, si quiero fertilidad, voy a evaluar la ovulación. En cambio, si no deseo fertilidad, simplemente voy a evaluar que los ciclos estén normales. En el eje somamotrópico tengo que evaluar los signos de acromegalia porque puedo pasarme en dosis de hormona de crecimiento y causar acromegalia. En el eje de la hormona antidiurética hay que controlar la diuresis, la anatremia y la osmolaridad sanguínea y urinaria. El síndrome de Sheehan también es una causa de hipopituitarismo que se va a producir por una isquemia de la hipófisis después de una hemorragia posparto. En este caso se presenta un panhipopituitarismo, ¿no? No hay lactancia porque no hay prolactina, hay amenorrea secundaria por falta de FSH y LH, hipotiroidismo secundario por disminución de TSH, insuficiencia suprarrenal secundaria por disminución de ACTH y deficiencia de hormona de crecimiento. El tratamiento en este caso es igual, el reemplazo hormonal siempre en el orden que hemos indicado. El síndrome de silla turca vacía también produce a veces hipopituitarismo. Esta patología es un diagnóstico netamente morfológico. Se define como el ensanchamiento de la silla turca debido a que el espacio subaracnoideo que está encima de la hipófisis se va a herniar a través del diafragma. Normalmente este es el hueso esfenoides y esta es la hipófisis. Por encima de esta zona está la aracnoides, pero está aislada por un diafragma que normalmente está a este nivel. Prácticamente va a aislar la silla turca de las meninges. Entonces puede haber una herniación de la aracnoides, de esta meninge, donde va a ingresar el líquido cefalorraquídeo y va a comprimir a la hipófisis y la va a poner a un costado. Y por lo tanto, cuando vemos a la tomografía o resonancia, vamos a ver que la silla turca está vacía, ¿no? Porque hay solamente líquido, por eso se llama silla turca vacía. Entonces, esto va a desplazar a la hipófisis y en algunas situaciones puede producir hipopituitarismo. Entonces, este defecto del diafragma de la silla turca puede ser congénito o tras una cirugía, radioterapia o incluso después de un traumatismo. Solamente se va a diagnosticar con una tomografía o resonancia. La función de la hipófisis puede ser normal o presentar hipopituitarismo, dependiendo del nivel de compromiso que exista o de presión que haya de líquido cefalorraquídeo sobre la hipófisis. Y el tratamiento solamente se va a realizar si hay hipopituitarismo. Si no hay hipopituitarismo, la hipófisis funciona normal, el paciente va a quedar con su silla turca vacía, pero con hipófisis funcionante. A ver, algunas preguntitas. En el panhipopituitarismo existe un déficit de secreción de todas excepto una de las siguientes hormonas. ¿Cuál de estas hormonas no es estimulada por la hipófisis, ¿no? Que no tiene relación con un panhipopituitarismo? La aldosterona depende del eje renina-angiotensina-aldosterona. El cortisol depende de la ACTH, que sí es de la hipófisis. El estradiol y la testosterona dependen de la FSH y la LH, que también está en la hipófisis. Y la tiroxina, que es la T4, depende de la TSH, que también está en la hipófisis. Entonces la respuesta es la
a aldosterona, ¿no? No está alterada cuando hay un panhipopituitarismo. En los procesos hipofisarios lentamente destructivos, ¿qué fallo hormonal suele ocurrir en primer lugar? ¿Cuál de estas hormonas se afecta primero? La ACTH es la última, la prolactina y la ACTH son las últimas, ¿no? Las primeras hormonas que se afectan son la hormona de crecimiento y las gonadotrofinas. En segundo lugar está la TSH, luego está la prolactina y finalmente la ACTH. El panhipopituitarismo se suele acompañar de todo lo siguiente excepto a ver, ¿alguien sabe la respuesta? ¿Cuál de estas situaciones no se presenta en una deficiencia de hormonas hipofisarias? Hay amenorrea, sí, aumento de la diuresis también, porque en la diabetes insípida disminuye el vello corporal, ¿no? Por deficiencia de las hormonas de las gonadotrofinas, disminución de la intolerancia al frío, y lo que no se presenta es diabetes mellitus, no tiene relación con la hipófisis, la diabetes. En el síndrome de silla turca vacía es falso. Es frecuente en mujeres obesas, hipertensas y multíparas. En la mayoría de los casos existe panhipopituitarismo. Con frecuencia se asocia a hipertensión intracraneal. Puede atribuirse a un diafragma celular incompetente. Se asocia a cefaleas y ocasionalmente defectos del campo visual. Entonces, el síndrome de silla turca vacía simplemente es un hallazgo morfológico por alteración del diafragma celular, por hipertensión endocraniana, pero no hay ningún tumor, ni puede producir cefaleas, ni defectos del campo visual. A veces, en la mayoría de los casos existe panhipopituitarismo. Generalmente esto también es falso. Entonces, ¿cuál hemos visto que es falso? ¿Cuál creen ustedes que es falso? Esto, porque hemos dicho que muy pocas veces hay panhipopituitarismo. Puede haber cefaleas, ocasionalmente defectos del campo visual si es que la silla turca está muy dilatada, pero también es poco frecuente, pero puede haber. Esto sí es cierto. También hay en la presencia de hipertensión intracraneal, ¿no? Por eso comprime. Y también esto está descrito. Es frecuente en mujeres obesas, hipertensas y multíparas, ¿no? Porque la hipertensión va a conducir a compromiso también del diafragma celular. Los adenomas hipofisarios constituyen más o menos el 10 a 15% de todos los tumores intracraneales, de los cuales el 75% son funcionales y el 25% no funcionales. De los funcionales, el 60% son microadenomas, es decir, miden menos de 10 milímetros y principalmente pueden ser productores de prolactina o productores de ACTH, ¿no? Que produce la enfermedad de Cushing. El 40% son macroadenomas, es decir, miden más de 10 milímetros y son productores de hormona de crecimiento y macroprolactinomas, generalmente. Pero no es una regla, pueden haber también macroadenomas productores de ACTH, o microadenomas productores de hormona de crecimiento, pero esto es lo más frecuente. Histológicamente se pueden clasificar como adenomas atípicos o adenomas típicos, ¿no? Los adenomas típicos existe alta tasa de invasión a otros órganos con gran mitosis. Y la clasificación funcional, como ya hemos visto, son no funcionantes y funcionantes, ¿no? Los funcionantes, los productores de prolactina, los productores de hormona de crecimiento, los productores de ACTH y los productores de TSH. Entonces, los adenomas hipofisarios, como vemos, los adenomas no funcionantes y los demás son funcionantes. De todos los funcionantes, el más frecuente es el prolactinoma. Casi la mitad de los adenomas hipofisarios son prolactinomas. Clínicamente, los adenomas hipofisarios pueden ser asintomáticos y solamente se descubren por alguna tomografía o resonancia que se hace por otra situación
al encéfalo, ¿no? Se llaman incidentalomas. O pueden haber síntomas de hipersecreción o hiposecreción por compresión, o síntomas neurológicos cuando son muy grandes y comprimen estructuras vecinas. Cuando hay hipersecreción ya sabemos, ¿no? Cada una de las patologías, el aumento de hormona de crecimiento va a producir acromegalia y gigantismo, el aumento de la ACTH va a producir la enfermedad de Cushing, el aumento de prolactina va a producir amenorrea y galactorrea, y el aumento de TSH va a producir hipertiroidismo secundario. En cuanto a la hiposecreción, ya hemos revisado, se va a producir el hipopituitarismo parcial o total, dependiendo del tipo de hormona comprometida, y se van a asociar con macroadenomas que comprimen el tejido hipofisario sano. El compromiso hormonal ya hemos visto en cuál es su secuencia. Y finalmente pueden haber síntomas neurológicos cuando va a comprimir estructuras vecinas. El principal síntoma que van a manifestar los pacientes es la cefalea. Y esta cefalea es precoz y se va a dar por estiramiento de la dura madre, ¿no? O sea, por estiramiento del diafragma celar. Si es muy grande, puede haber pérdida de visión cuando comprime los nervios ópticos o el quiasma óptico, ¿no? En este caso, el patrón clásico es una hemianopsia bitemporal con disminución de la agudeza visual y posteriormente puede haber una ceguera. Entonces, esta es la posición anatómica de la hipófisis, ¿no? Vista desde abajo. Y delante de la hipófisis tenemos al quiasma óptico. El quiasma óptico viene a ser la decusación de los nervios ópticos. Entonces, cuando hay compromiso a esta zona, en esta zona, como vemos aquí, crece la hipófisis, hay un tumor y va a comprimir al quiasma óptico. Por lo tanto, se va a dar una hemianopsia bitemporal, ¿no? Y si hacemos una campimetría, podemos ver que la mitad externa de los ojos está disminuida la agudeza visual. Entonces, esta es una campimetría, la parte negra nos indica que en esta parte el paciente no ve. Esto es lo que se conoce con el nombre de visión tubular. El paciente manifiesta que se choca con las esquinas, con los muebles, ¿no? Si maneja carro no ve muy bien los espejos. Entonces, este es un signo muy importante cuando vamos a evaluar a un macroadenoma hipofisario. Además, hay manifestaciones hipotalámicas. Sabemos que en el hipotálamo están los centros del sueño, la atención, la conducta, la alimentación y las emociones. Estos pacientes suelen ser muy sensibles, lloran mucho, suelen tener alteraciones en la conducta, se aíslan, suelen tener demasiado apetito y bastante sueño. Entonces, todo esto se da cuando hay un compromiso sobre el hipotálamo por compresión a estos centros importantes. También puede haber hidrocefalia obstructiva, ¿no? Sabemos que está muy cerca también del tercer ventrículo, entonces si el tumor crece mucho hacia el tercer ventrículo va a comprimir su salida y por lo tanto va a ocasionar obstrucción del líquido cefalorraquídeo y puede ser una emergencia, ¿no? Además, cuando hay compresión hacia los senos cavernosos donde se encuentran los nervios craneales, ¿no? Pueden haber compromiso principalmente del tercer nervio craneal. También puede haber compromiso de las ramas oftálmica y maxilar del trigémino y diplopía por compromisos del tercero, cuarto y sexto par craneales. Aquí igualmente tenemos los adenomas que pueden comprimir a los senos cavernosos, ¿no? En diferentes posiciones y pueden ocasionar cualquiera de estas alteraciones. ¿Cuál es el tratamiento entonces de los tumores hipofisarios? Lo primero que nos interesa ver es si es funcionante o es no funcionante. En el caso de que sea funcionante, tengo que ver qué tipo de hormona está produciendo en exceso. Si está produciendo en exceso la prolactina, o sea, se trata de un prolactinoma, el tratamiento es médico, con agonistas dopaminérgicos como la cabergolina o bromocriptina. Pero si está produciendo otro tipo de hormona, por ejemplo, hormona de crecimiento o ACTH o TSH, el tratamiento de elección es quirúrgico. En el caso de que sea no funcionante, ahí voy a evaluar el tamaño. Si es un macroadenoma,
¿no? O es un microadenoma. Sabemos que macroadenoma es más de 10 milímetros. El macroadenoma, entonces voy a evaluar estas tres situaciones. Si está produciendo hipopituitarismo, alteración en la campimetría, es decir, hay hemianopsia, o hay deterioro neurológico. En cualquiera de estas tres situaciones hay que operar, de todas maneras. Pero si todo está normal, simplemente hay que hacer una resonancia de control al primer año, segundo año y quinto año. Si en alguna de estos tiempos hay crecimiento o alguna afección que hemos visto, entonces tiene que operarse. Pero si es un microadenoma y no tiene ninguna implicancia, entonces hay que hacer solamente resonancia al año y a los 2 años, y si no hay cambios en ese tiempo, ya no es necesario estar haciendo resonancia después. Simplemente se queda ahí y el tumor no suele crecer. El tratamiento quirúrgico de elección es la cirugía transesfenoidal a través de las fosas nasales. Entonces, por microcirugía. En este caso hay que utilizar un microscopio, ¿no? Que van a ingresar una cánula por las fosas nasales, ¿no? Por aquí va a ingresar a través de las fosas nasales, va a romper el hueso esfenoides, va a romper la base de la silla turca y va a ingresar a la hipófisis. Esta cirugía es relativamente sencilla, porque la ventaja es que no va a ingresar por cerebro. Entonces, al no ingresar por cerebro, no va a alterar ninguna estructura cerebral, simplemente va a ingresar por la nariz. En caso de que sea un tumor muy grande o el cirujano no tenga experiencia, entonces hace una cirugía transcraneal. En cuanto a los trastornos de la hormona de crecimiento, vamos a recordar que la hormona de crecimiento está estimulada por una sustancia que es la GHRH y está inhibida por la somatostatina. Entonces, el equilibrio de ambas va a lograr una adecuada producción de hormona de crecimiento por la hipófisis. La hormona de crecimiento va a estimular al hígado para la producción de IGF-1. Y el IGF-1 es la sustancia principal que va a lograr los efectos que queremos de la hormona de crecimiento, que son promover el crecimiento de órganos y tejidos. Y la hormona de crecimiento directamente también va a actuar sobre las células, principalmente para regular el metabolismo basal. El exceso de hormona de crecimiento va a producir dos entidades clínicas: el gigantismo, que se va a dar antes del cierre de los cartílagos de crecimiento, es decir, antes de la pubertad, y la acromegalia, que se va a dar después del cierre de los cartílagos de crecimiento. En ambas situaciones las condiciones van a ser muy semejantes. Aquí, por ejemplo, tenemos un paciente con gigantismo, bastante evidente su tamaño, y un paciente con acromegalia, ¿no? Los rasgos típicos de la acromegalia, que es el engrosamiento de las estructuras distales. Justamente su nombre viene acros de distal y megalia de crecimiento, ¿no? Podemos ver un crecimiento de los arcos superciliares, de la nariz, la región malar, de las manos, de los labios, el mentón, que están bastante prominentes. Entonces, se define acromegalia como el crecimiento somático exagerado debido a la hipersecreción de la hormona de crecimiento y, por lo tanto, del IGF-1, ¿no? La hormona de crecimiento estimula la producción de IGF-1. Antiguamente el IGF-1 se llamaba somatomedina C. En un 20% de los casos, además de la producción de hormona de crecimiento, hay aumento de la producción de prolactina. La incidencia realmente es poca, 3 a 4 casos por millón de habitantes por año. Y la prevalencia más o menos 69 casos por millón de habitantes. Generalmente se manifiesta alrededor de los 45 años y no hay predilección por el género. El problema de la acromegalia es que, aparte de los cambios estructurales, morfológicos que tiene el paciente, es que reduce la expectativa de vida. Aumenta la tasa de mortalidad 2 a 3 veces más que en la población general, debido a que además produce alteraciones cardiovasculares, cerebrovasculares, síndrome metabólico como diabetes mellitus, hipertensión arterial y neoplasias, principalmente el cáncer de colon. El problema de la acromegalia es el retraso en el diagnóstico. Se calcula que más o menos desde que se inicia la enfermedad pasan entre 4 a 10 años para hacer el diagnóstico.
y esto va a contribuir a mayor morbilidad y mayor mortalidad. El paciente empieza a cambiar progresivamente, ¿no? Entonces no se da cuenta uno hasta que una persona que no lo ve hace 10 años recién lo vuelve a ver y se nota, ¿no? El paciente no va notando mucho los cambios. Las principales causas de acromegalia son la presencia de un adenoma hipofisario. En el 95% de los casos hay un adenoma hipofisario, de los cuales 60-70% son macroadenomas. El 5% restante son los casos raros. Hay una hipersecreción extrahipofisaria de hormona de crecimiento en tumores de islotes pancreáticos, ¿no? Puede haber tumores en el páncreas que producen hormona de crecimiento. O puede haber una hipersecreción de la hormona liberadora de hormona de crecimiento, GHRH, en el hipotálamo. Entonces, al haber aumento de esta hormona, también produce un aumento de la hormona de crecimiento, sin necesidad que exista tumor. Clínicamente, entonces, la acromegalia se va a caracterizar por cefalea, disminución de la agudeza visual y afección de los pares craneales, todo esto por compresión del tumor. Además, puede haber hiperprolactinemia, amenorrea, infertilidad, crecimiento de las regiones sacras, del arco supraciliar, nariz, los labios, maloclusión dental, diastema, macroglosia, manos y pies toscos y dedos anchos. Alteraciones metabólicas, intolerancia a la glucosa, diabetes, insulinoresistencia, hipertrigliceridemia. Alteraciones respiratorias, síndrome de apnea del sueño, insuficiencia respiratoria, alteraciones articulares y óseas, artropatía acromegálica, síndrome del túnel carpiano, y puede hacer crecer a otros órganos. Puede haber bóceo multinodular, hipertiroidismo, y puede estar asociado con neoplasia endocrina múltiple tipo 1. La neoplasia endocrina múltiple tipo 1 se llama NEM1, generalmente se da a los 40 años y se caracteriza por hiperparatiroidismo, tumor enteropancreático, principalmente un gastrinoma, tumor pituitario, que puede ser un prolactinoma o un tumor productor de hormona de crecimiento. Entonces, para que recuerden, el NEM1 tiene las 3 P's: paratiroides, páncreas y pituitaria. Esto está causado por una mutación del gen NEM1, ¿no? Y es de herencia autosómica dominante. Aquí podemos observar cómo son las manos de un paciente con acromegalia, la macroglosia, es un paciente normal, y todas las características típicas, pues, ¿no? Sobre todo a nivel de la cara, tenemos la nariz ancha, los labios, las manos, los pies grandes. Una forma rápida de saber si el paciente tiene acromegalia es preguntando la talla de zapato. Sabemos que normalmente el crecimiento se da máximo hasta los 18 años. Entonces ya una persona a los 18 años aproximadamente sabe cuál es su talla de zapato. A los 40 años la talla de zapato tiene que ser la misma. Entonces, si ha habido un aumento en la talla de zapato, puede ser un indicativo indirecto de que existe acromegalia. En los exámenes auxiliares vamos a ver, obviamente, que existe un aumento de IGF-1, ¿no? Y la hormona de crecimiento también está aumentada. Hay que tomar una resonancia de la hipófisis para evidenciar el tumor, y lo más importante es hacer esta prueba, el test de estimulación con sobrecarga oral de glucosa. ¿En qué consiste esta prueba? Esta prueba es la misma que se utiliza para hacer el diagnóstico de diabetes. O sea, se le da glucosa, pero el dosaje es de hormona de crecimiento. Se le toma una hormona de crecimiento basal. Se le administra 100 gramos de glucosa vía oral y se le vuelve a controlar la hormona de crecimiento a los 30 y 60 minutos. Sabemos que la glucosa en aumento va a inhibir o va a estimular la hormona de crecimiento. Fisiológicamente, la hiperglicemia bloquea la acción o la producción de hormona de crecimiento. Y sucede lo contrario. Cuando hay hipoglicemia, una de las hormonas que primero aumenta es la hormona de crecimiento, porque es una hormona contrarreguladora. Entonces, si yo a un paciente le doy glucosa, debo esperar que la hormona de crecimiento disminuya. Pero si tenemos una acromegalia, es decir, tenemos un paciente que produce gran cantidad de hormona de crecimiento,
no se va a inhibir y va a seguir produciendo su hormona de crecimiento. Eso es lo que se llama test positivo, ¿no? La hiperglicemia no disminuye los valores de hormona de crecimiento. En cambio, en una persona normal, sí, la hiperglicemia va a disminuir los valores de hormona de crecimiento. Entonces, este es el test de supresión con glucosa, test de estimulación con sobrecarga oral de glucosa. Vamos a tratar de estimular para que no se produzca la hormona de crecimiento. ¿Cuál va a ser el manejo entonces ante la sospecha clínica de acromegalia? ¿No? Tengo un paciente que tiene prognatismo, ¿no? Facies alterada, crecimiento. Lo primero que tengo que evaluar es el IGF-1 sérico. Si el IGF-1 está normal, se descarga acromegalia. Por lo menos acromegalia activa en ese momento, porque a veces sucede que el paciente ha tenido el tumor y se ha inactivado la enfermedad, porque el tumor generalmente puede necrosarse solo y se autolimita la enfermedad, ¿no? Pero en ese momento se descarta acromegalia activa. Si el IGF-1 está elevado, entonces diagnosticamos ya acromegalia activa. En este caso, hay que repetir nuevamente IGF-1 y hay que hacer la prueba, ¿no? La hormona de crecimiento sérica tras la sobrecarga oral de glucosa, la prueba que hemos visto. En este caso, si encontramos que IGF-1 está normal y la hormona de crecimiento está baja, menos de 1, entonces descartamos nuevamente acromegalia. Pero si encontramos que IGF-1 está elevada o la hormona de crecimiento está más de 1 en cualquiera de los test, o sea, basal a los 30 o 60 minutos, entonces ya en este caso confirmamos la acromegalia, porque hay un aumento de hormona de crecimiento. Entonces, una vez que confirmo la acromegalia, tengo que ver si hay tumor o no hay tumor. Sabemos que el 95% de los casos hay tumor, entonces hay que pedir una resonancia magnética de hipófisis y nos va a evidenciar el tumor. Pero si la resonancia está normal, tengo que buscar otras zonas donde se está produciendo hormona de crecimiento. Entonces estamos frente a una acromegalia extrahipofisaria, que es el 5% de los casos. En este caso tengo que buscar, ¿no? Si hay un aumento de la GHRH a nivel del hipotálamo, o tengo que tomar una tomografía del abdomen para buscar un tumor en los islotes pancreáticos o en otras zonas. También se han encontrado tumores a nivel de las glándulas suprarrenales. Entonces tengo que buscar de todas maneras, en este caso tengo que buscar dónde se está produciendo más hormona de crecimiento, pero igual es una acromegalia. Entonces el tratamiento obviamente va a depender de lo que se trate, ¿no? Como el 95% de los casos es un tumor hipofisario, hay que operar. Entonces el tratamiento de la acromegalia es cirugía, que es de elección. Puede ser transesfenoidal o transcraneal, dependiendo del tamaño del tumor o de la experiencia del cirujano. Luego de la cirugía, porque siempre hay que operar ese tumor, ¿no? No hay para escoger o cirugía o fármacos o radioterapia. Bueno, en casos muy especiales que no se puede operar al paciente por alguna contraindicación, se obvia la cirugía, pero el tratamiento siempre tiene que ser quirúrgico. En segundo lugar, después de la cirugía, generalmente como son tumores grandes que están comprometiendo estructuras adyacentes, muchas veces no se realiza la resección total del tumor, ¿no? Porque pueden comprometer el quiasma óptico o los pares craneales. Entonces, puede quedar un poco de tumor ahí, y para lo cual se utilizan los fármacos. Existen 3 grupos de fármacos que podemos utilizar. Tenemos en primer lugar a la familia de los agonistas dopaminérgicos. Estos fármacos tienen poca respuesta, porque su principal función es disminuir la producción de prolactina. Pero como sabemos, hemos hecho en fisiología, la prolactina y la hormona de crecimiento tienen similitudes en su composición, entonces podrían tener alguna respuesta, ¿no? El problema de estos fármacos es que para que tengan alguna respuesta en acromegalia necesitan utilizarse a dosis un poco más altas de las normales, entonces los efectos colaterales también aumentan, ¿no? Dentro de estos tenemos a la cabergolina o bromocriptina. La única ventaja de estos fármacos para utilizarlos en la acromegalia es su costo. Realmente son
económicos en relación a los otros. La cabergolina se utiliza 1, 2 o 3 veces a la semana y cada tableta cuesta más o menos 30 soles. La siguiente familia son los análogos de somatostatina. Estos fármacos tienen muy buena respuesta. Sabemos que la somatostatina bloquea la producción de hormona de crecimiento, entonces estamos actuando directamente sobre el tumor. El fármaco que tenemos a disposición es el octreotide subcutáneo de liberación prolongada. Tienen excelente respuesta porque van a inhibir a la producción de hormona de crecimiento, por lo tanto el tumor va a disminuir poco a poco. El problema de estos fármacos es que son muy costosos. Aproximadamente se utiliza una ampolla cada mes de liberación prolongada. Aproximadamente está 5.000 soles cada ampolla, entonces es muy difícil hacer el tratamiento si no hay un seguro. Y luego tenemos a los agonistas receptores de hormona de crecimiento. Estos fármacos van a bloquear el efecto de la hormona de crecimiento sobre el hígado. Sabemos que la hormona de crecimiento necesita actuar sobre el hígado para producir IGF-1, porque IGF-1 es el principal responsable de sus efectos. Entonces, lo que hacen estos fármacos es bloquear este receptor sobre el hígado y por lo tanto no hay producción de IGF-1. El fármaco que existe es el Pegvisomant. El problema de este fármaco es que primero no tenemos en el Perú y segundo que es demasiado costoso, justamente por eso, ¿no? Más o menos cuesta $10.000 cada ampolla. Es carísimo. Luego tenemos otra alternativa de tratamiento que es la radioterapia. Puede ser radioterapia convencional o radiocirugía, que es dirigida solamente al tumor. La radioterapia tiene sus efectos sobre los tumores productores de hormona de crecimiento a largo plazo. Se han hecho estudios que más o menos entre 5 y 20 años van a tener su efecto. Entonces, se les da radioterapia a los pacientes, pero mientras tanto el paciente va a seguir con la sintomatología, por eso es que recurrimos siempre a los fármacos. Es decir, un paciente con tumor productor de hormona de crecimiento, al final recibe los 3 tratamientos. Primero la cirugía, la radioterapia y los fármacos hasta esperar el efecto de la radioterapia.